Durante este año el versículo que más hemos leído es este. ¿Por qué? Porque de ahí es donde hemos extraído el lema que hemos tomado como iglesia en este año, que es perseverando. Y ya hace unos meses que terminamos nuestro estudio del libro de Hechos, pero recordar un poquito el contexto en el que se encuadra este versículo del capítulo 2, versículo 42. En el capítulo 1 de Hechos encontramos al Señor Jesús, que les dice a sus discípulos, antes de ascender al cielo, Jesús les dice a sus discípulos que no se fuesen de Jerusalén, que se quedasen allí, que no comenzaran aún la comisión que Él les había dado, que no comenzaran aún a predicar el Evangelio, sino que se quedasen en Jerusalén y esperasen la promesa del Padre. Y la promesa del Padre es el Espíritu Santo que había de venir sobre la iglesia. Y Jesús les dice que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos recibirían poder. ¿Poder para qué? Poder para ser testigos. Y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso ocurre en el capítulo 1 y en el capítulo 2 vemos el cumplimiento de esa promesa del Padre. Vemos como la iglesia está unida, están juntos, unánimes, como unos 120 hermanos y hermanas, están ahí reunidos y el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y con el Espíritu Santo reciben el poder de Dios y vemos que la multitud se reúne en torno a ellos y Pedro se levanta y comienza a predicar el Evangelio y le hace con tal denuedo y con tal poder que dice que 3,000 personas recibieron a Cristo y fueron añadidas en ese día. En un solo día, la iglesia pasó de ser una iglesia de 120 personas a ser una iglesia de 3,120 personas que habían creído en el Señor y que necesitaban crecer en el Señor y en el conocimiento del Señor. Y entonces el versículo 42 nos dice que estos 3,120 hermanos perseveraban en estas 4 cosas, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y de esta manera ellos crecían en el Señor e iban creciendo en el conocimiento del Señor. Y nosotros, hermanos, como iglesia, queremos seguir creciendo en el Señor, queremos seguir creciendo en el conocimiento del Señor y entendemos que para ello, como la iglesia del siglo I, nosotros tenemos que perseverar en estas mismas cosas. Debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, que es la misma enseñanza que ellos recibieron directamente del Señor y que nos ha llegado a nosotros en el día de hoy en la Biblia. Y si recordáis, a principios de verano estuvimos hablando de esto, de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y durante 2 domingos estuvimos viendo las razones por las cuales nosotros creemos que este libro no es un libro cualquiera, que este libro es realmente la palabra de Dios y por tanto debe ser nuestra base de fe y conducta. Y luego estuvimos hablando acerca de algunas doctrinas en las cuales tenemos que perseverar, doctrinas centrales de la Escritura y que son comunes a todos los creyentes. En el día de hoy yo quiero que podamos hablar de la segunda cosa que encontramos en este versículo y en la cual se nos dice que debemos perseverar. Como iglesia debemos perseverar en la comunión unos con otros. Dice que la iglesia de hecho perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en segundo lugar en la comunión unos con otros, y nosotros debemos perseverar en esto, en la comunión unos con otros. Pero para perseverar en la comunión, primero tenemos que saber qué y luego cómo. En primer lugar, tenemos que saber qué es comunión, de qué estamos hablando cuando hablamos de comunión. Y luego, una vez que ya sabemos qué es la comunión, ya sabemos de qué estamos hablando, entonces, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo podemos mantener y perseverar en esa comunión? Así que, en primer lugar, ¿qué es la comunión? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de comunión? Yo no sé a qué te suena a ti esta palabra. Yo no sé qué te viene a ti a la mente cuando tú escuchas esta palabra, comunión. ¿Qué te viene a ti? No lo sé. A lo mejor tal vez te suene, esta palabra comunión tal vez te suene a relación, a pasar tiempo juntos, ¿no? Cuando pasamos tiempo juntos, a veces nosotros decimos, hemos pasado un buen tiempo de comunión. Tal vez te suene a eso, pero realmente comunión es mucho más que eso. Comunión es mucho más que relación. Comunión es mucho más que pasar un tiempo juntos o un buen tiempo juntos. Si vienes de un trasfondo católico romano, a lo mejor esta palabra comunión te suena a la primera comunión.
que todos los niños cuando tienen unos 8 años y que son católicos, hacen la primera comunión y que tiene que ver con la primera vez que ese niño o una persona participa de la Eucaristía. Pero esta palabra comunión no tiene nada que ver con la Eucaristía. De hecho, la palabra en el original griego no es la palabra Eucaristía, es la palabra koinonía. Y koinonía es una palabra griega que aparece más de 60 veces en el Nuevo Testamento y que la mayoría de las veces se traduce así, como comunión, pero también como participar o participación. Tener koinonía o tener comunión o tener koinonía es tener una mutua participación en algo. Tener algo en común. Y había algo que tenían en común y en lo cual participaban todos y cada uno de las personas que formaban la iglesia en el siglo I. Había algo que tenían en común, que los unía. Tenían en común, tenían una común unión. ¿El qué? Muy bien, quiero que me acompañéis a 1 de Juan, capítulo 1. Podamos abrir nuestras Biblias, buscar y que busquemos en este pasaje, porque aquí vamos a ver qué es comunión, cuál es nuestra comunión, qué es lo que tenemos en común, nuestra común unión. Primera de Juan es una epístola escrita por el apóstol Juan, que es el mismo autor del libro de Apocalipsis y también es el autor del Evangelio de Juan. Y en su Evangelio, por su Evangelio, sabemos que Juan, antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. Y fue cuando Juan estaba con Juan el Bautista que él vio cómo Juan el Bautista, al ver a Jesús, lo señaló y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan y Andrés, el hermano de Pedro, dejaron a Juan el Bautista y comenzaron a seguir al Señor. Más tarde el Señor llamó a Juan para ser su discípulo cuando estaba en Galilea junto a su hermano Jacobo, y él los llama a que le sigan, y ellos dejando todo, dejando la barca, dejando las redes, dejando su padre, dejando todo, comienzan a seguir al Señor, siguieron al Señor. Y hay algo que me gusta de Juan, y es que en su evangelio, él se da a conocer como el discípulo amado. Siempre que en el Evangelio de Juan aparece Juan, de hecho no se le nombra, en el Evangelio de Juan se nombra a otros apóstoles, pero no se nombra a Juan. Se nombra a un tal discípulo amado, que es él. Cuando él se habla de sí mismo, habla de esa manera, el discípulo amado. Así se define a sí mismo, como el discípulo a quien Jesús amaba. Y no porque Jesús amara a Juan más que a los demás, sino porque él se veía así. Así se veía él a sí mismo, como alguien a quien Jesús había amado. Y en ese sentido yo pensaba que Juan era muy diferente a Pedro. Pedro se veía a sí mismo como alguien que amaba a Jesús y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Jesús. Sin embargo, Juan se veía a sí mismo como alguien a quien Jesús amaba y por quien Jesús hizo lo más grande que ninguna persona podía hacer por otra persona, que es dar su vida. Pedro decía, yo soy alguien que amo a Jesús. Juan decía, yo soy alguien a quien Jesús ama. Y hermanos, deberíamos amar a Jesús como Pedro amaba a Jesús. Y deberíamos sabernos y sentirnos amados por Jesús como Juan se sabía y se sentía amado por Jesús. Pero nuestra confianza, yo pensaba que nuestra confianza no puede estar en nuestro amor por el Señor. Porque somos cambiantes, somos inestables. Pedro aprendió, y lo sabéis todos, Pedro aprendió que no podía confiar en sí mismo, ni podía confiar en su amor por Jesús, pero sí podía confiar en el Señor. Y podía confiar en el amor del Señor por él. Y nuestra confianza como cristianos, como creyentes, nuestra seguridad no está en nuestro amor por el Señor, o en lo que nosotros podamos hacer por el Señor. Nuestra confianza en nuestra seguridad está en el amor del Señor por nosotros, que es inmutable, que no varía, que no cambia. Y en lo que el Señor ha hecho por nosotros, que es una obra que trasciende a la eternidad. Juan era alguien que estaba tranquilo y que vivía confiado en una cosa, en el amor del Señor. Y esa debe ser nuestra confianza y nuestra tranquilidad, el amor del Señor. Y este Juan, que es uno de los discípulos más cercanos de Jesús y que pasó mucho tiempo con el Señor y que vivió muchas experiencias con el Señor,
Dice en el versículo 1, ¿lo tenéis? Primera de Juan, capítulo 1. Comienza su epístola, su carta, diciendo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Si recordáis, Juan comienza su evangelio en el capítulo 1 y en el versículo 1 hablando del verbo. Juan comienza el evangelio diciendo, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Más adelante Juan en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? Cualquier niño de escuela dominical, tú lees este versículo 14 y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y le preguntas, ¿de quién está hablando? Y cualquier niño de escuela dominical te va a decir, está hablando de Jesús. Juan está hablando de Jesús. Él es el verbo de quien Juan está hablando. Y de Jesús dice que Él era en el principio. Cuando no existía nada de lo que ahora vemos, antes de que nada fuese creado, Él ya era. Es más, Él dice que todo lo que ha sido creado fue creado por Él y nada de lo que ha sido creado sin Él. Él es eterno. Ese verbo, Jesús, es eterno. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El versículo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante en el versículo 18 Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, pero el Hijo Jesús le ha dado a conocer. Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. El Dios invisible se hizo visible en la persona del Hijo, en la persona de Jesús. Así que si queremos saber cómo es Dios, lo único que tenemos que hacer es mirar a Jesús. Si tú quieres saber cómo es Dios, lo único que tienes que hacer es leer la Biblia y ver en la palabra cómo es Jesús. Porque como es Jesús, así es Dios, porque Jesús es Dios. Y en 1 Juan, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, dice el versículo 3, esto os anunciamos. En el versículo 1 dice lo que era desde el principio. Luego en el versículo 2 hace un paréntesis para explicar, pero continúa la idea y el pensamiento del versículo 1 continúa en el versículo 2. Lo que era desde el principio, eso os anunciamos. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando Juan? ¿Está hablando del mensaje o de Jesús? Está hablando del mensaje, Juan está hablando del mensaje y Juan está hablando de Jesús. Porque el mensaje es Jesús, hermanos. El mensaje es Jesús. El mensaje de Juan y de los apóstoles es Jesús. El evangelio, las buenas nuevas es el evangelio de Jesús. La buena noticia es quién es Jesús y la obra que Jesús ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Y Juan dice, lo que era desde el principio, eso os anunciamos. No es algo nuevo, no es un mensaje nuevo, es el mismo mensaje. El mensaje no cambia, el evangelio no cambia y no puede cambiar. Hermanos, no podemos cambiar el evangelio, no podemos adaptar el mensaje como algunos quieren o pretenden para hacer el mensaje más razonable, más aceptable para nuestra sociedad. El mensaje no puede cambiar, el evangelio no cambia. Los tiempos cambian, las personas cambian, las opiniones cambian y pueden surgir diferentes maneras de pensar. Y aunque las modas van y vienen, el evangelio no cambia, siempre es y será el mismo, porque el hombre es el mismo y la necesidad del hombre es el mismo y el mensaje que necesita recibir es el mismo. Jesús y su obra en la cruz, Cristo y este crucificado. Y ese era el mensaje, el evangelio que los apóstoles anunciaban y predicaban. Y ese es el mensaje que nosotros hoy, 2000 años después, debemos predicar y tenemos que seguir predicando lo que era desde el principio. Juan dice, lo que era desde el principio, el que era desde el principio a Jesús, eso os
anunciamos. Y no se trata de cuentos, no se trata de fábulas, no es un mito, no es algo que nos hayan contado, no es algo que nosotros nos hemos inventado, es algo que nosotros hemos oído, es lo que nosotros hemos oído con nuestros propios oídos de Jesús, es lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos palpado, lo que nosotros hemos experimentado en primera persona. Eso es lo que os anunciamos. ¿Para qué? Dice el versículo 3. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, nuestra común unión, dice Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Podemos tener comunión unos con otros y tenemos comunión unos con otros cuando cada uno de nosotros de una manera personal tiene comunión con el Padre y tiene comunión con el Hijo. Y el propósito de predicar el Evangelio, la razón por la cual nosotros tenemos que hablar a las personas de Jesús y llevarlas a los pies de la cruz, es para que ellos puedan tener comunión con Dios. Porque el hombre sin Cristo está separado de Dios por causa de su pecado. No puede tener comunión con Dios, no puede caminar con Dios. Y me acordaba este versículo de Amós. En Amós capítulo 3, versículo 3, el profeta hace una pregunta. Dios, a través del profeta, hace una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. Para que dos personas puedan andar juntas, primero tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo en la dirección hacia dónde van a ir y tienen que ponerse de acuerdo en el camino que van a tomar hacia esa dirección. Y si no están de acuerdo, no pueden caminar juntos. Y adivina quién se tiene que poner de acuerdo con quién. No es Dios el que tiene que ponerse de acuerdo con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Y si queremos caminar con Dios, tenemos que saber que Dios no va a entrar en nuestros caminos, ni va a andar por nuestros caminos. Somos nosotros los que tenemos que entrar en los caminos del Señor y andar por los caminos del Señor. No se trata de que el Señor venga con nosotros. Se trata de que nosotros vayamos con el Señor y andemos como el Señor quiere que andemos. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Y cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, cuando creemos que lo que Dios dice en su palabra es verdad, que somos pecadores, que estamos separados de Dios y venimos a Él arrepentidos de nuestros pecados, en arrepentimiento y poniendo nuestra fe en Jesús y en su obra, entonces, en virtud de esa obra, somos reconciliados con Dios y podemos tener comunión con Dios y podemos caminar juntos. ¿Cuál es la base de nuestra comunión con Dios? Jesús. La común unión que tenemos con el Padre es Jesús. Jesús es el que nos une al Padre. ¿Cuál es la base de la comunión entre nosotros? Nuestra relación y nuestra comunión con Dios, con el Padre y con el Hijo. Y Juan dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Esa es nuestra común unión, que todos tenemos un mismo Padre y todos tenemos un mismo Señor y todos tenemos un mismo Salvador. Entonces, hermanos, nuestra comunión, la comunión cristiana, no está basada en que seamos iguales. No somos iguales. Somos diferentes, somos muy diferentes. Venimos de diferentes familias, diferentes trasfondos, diferentes culturas, incluso diferentes países. Tenemos diferentes caracteres, diferentes formas de ser. Tenemos una educación diferente porque todos nos hemos criado en familias diferentes. Tenemos gustos diferentes. Y muchos de los que estamos aquí no nos hubiéramos conocido jamás si no hubiera sido por el Señor. No nos gustan las mismas cosas, no vestimos igual, no nos gusta la misma ropa, no nos gusta a lo mejor el mismo estilo de música, a lo mejor tampoco nos gusta la misma comida, no nos gusta la misma comida y ni nos gusta el mismo equipo de fútbol. Y probablemente tú a mí nunca me habrías escogido como amigo y puede que yo tampoco a ti te hubiera escogido como mi amigo, sin embargo estamos unidos por algo que es mucho más grande y mucho más fuerte que la amistad. Si la comunión estuviera basada en que todos fuésemos iguales,
¿Podríamos tener comunión? No, porque no somos iguales, somos diferentes. Si nuestra comunión estuviera basada en que nos gustase el mismo equipo de fútbol, ¿podríamos tener comunión? ¿Podríamos tener comunión? No, porque unos son del Barcelona, otros son del Madrid, otros son del Atlético. Nuestra comunión no está basada en eso. Nuestra comunión está basada en que tenemos un mismo Señor y tenemos un mismo Salvador. ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús tu Salvador? Podemos tener comunión en eso. ¿Es Jesús tu Señor? Podemos tener comunión en eso. Y si Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces, hermanos, tenemos un mismo Padre porque hemos sido adoptados por Dios como hijos, aceptos en el amado. Pertenecemos a una misma familia espiritual, la familia de Dios, que es la iglesia. Y somos distintos, pero tenemos algo en común, y eso es el Señor Jesucristo. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, tenemos una comunión con Dios a través de la obra de Cristo. Tenemos una comunión vertical con Dios, y esa comunión vertical con Dios irremisiblemente nos lleva a una relación horizontal entre nosotros. A veces se oye, yo no sé si habéis escuchado este tipo de frases, pero se escuchan frases como estas aún en la iglesia. Yo no puedo tener comunión con ese hermano, ni puedo tener comunión con esa hermana. ¿Habéis oído eso? Hermanos, no sabemos lo que estamos diciendo. Cuando decimos eso, no sabemos lo que estamos diciendo, porque la base de nuestra comunión es nuestra relación con Dios. Él es nuestra comunión, y la única forma en la que tú y yo no podamos tener comunión o no tengamos comunión es que o tú pierdas tu comunión con el Señor o yo pierda mi comunión con el Señor. Decir yo tengo comunión con Dios pero no puedo tener comunión con ese hermano o con esa hermana es una contradicción, es imposible. A veces se escuchan frases como Dios para mí es muy importante. Yo amo a Jesús, yo creo en Dios, yo amo a Jesús, pero no quiero saber nada de la iglesia. No es posible. No puedes tener relación con Jesús y no tener relación con la iglesia. No es posible. Porque nuestra relación con Cristo nos lleva irremisiblemente a tener una relación con esas otras personas que están con Cristo y tener relación unos con otros. Nuestra unión con Cristo, mi unión con Cristo me lleva a una unión con mi hermano. Y cuando recibimos a Cristo, dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos bautiza, nos introduce en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Y somos distintos, somos individuales, pero no somos independientes. Somos dependientes unos de otros y nos necesitamos unos a otros. No hay llaneros solitarios en el Evangelio. No los hay. No existe tal cosa como cristianos que son llaneros solitarios. Jesús nos salvó y nos puso en una familia. Y como en nuestra familia carnal, nosotros no escogemos a nuestros hermanos. Tú y yo no hemos escogido a nuestros hermanos. Eso es un asunto de Dios. Es Dios el que ha escogido a nuestros hermanos. Y como familia espiritual, que Dios nos introduce en una familia espiritual, igual que cuando nacemos físicamente, nacemos en una familia carnal, cuando nacemos espiritualmente a través de la obra de Cristo, Dios nos introduce en una familia espiritual. Y como familia espiritual estamos llamados a amarnos unos a otros. Y ese es el mandamiento del Señor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? Que nos amemos unos a otros. Así que no me digas que amas a Jesús y no amas a tu hermano. No podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro hermano. Juan, más adelante en el capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que no me digas que tienes una buena relación con Dios y aborreces a tu hermano, porque no puede ser. Es imposible tener una buena relación con Dios y tener una mala relación con tu hermano y con tu hermana. Y cuando tú tienes problemas con tu hermano, con tus hermanos, ese es un síntoma de que tu relación con Dios no está bien. Algo está fallando. Entonces, ¿sabemos lo que es la comunión ya? ¿Sabemos cuál es la comunión que tenemos? La común unión que tenemos tú y yo. Que no es que me guste el mismo equipo que tú, ni que me guste la misma ropa, ni que escuchamos la misma música, ni que nos encante el salmorejo y el flamenquín. Lo que nos une, hermanos, es que tenemos un mismo Padre, un mismo Salvador. Esa es nuestra unión. Ahora ya sabemos lo que es comunión. ¿Cómo podemos perseverar en la comunión unos con otros? Porque estamos llamados a perseverar en la comunión unos con otros. Muy bien, pues si nuestra comunión está ligada directamente a la comunión que cada uno de manera personal e individual tenemos con Dios, entonces perseveraremos o perseveramos en la comunión unos con otros en la medida que perseveramos en nuestra comunión con Dios. Perseverar en la comunión unos con otros es perseverar en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios. En la medida que nuestra relación con Dios es más profunda y es más sólida, más profunda y más sólida va a ser nuestra relación con nosotros, entre nosotros. En la medida que más cerca estemos del Señor, más cerca vamos a estar unos de otros. Hay un ejemplo que yo siempre pongo a las parejas que se van a casar en el curso prematrimonial. Yo siempre le pongo un triángulo que tiene tres puntos, 3 vértices, 3 esquinas. Arriba, Dios. En un lado, Él. En otro lado, ella. Y siempre digo, en vuestro matrimonio tiene que estar compuesto por 3 personas. Dios tiene que estar siempre en vuestro matrimonio, si no, vuestro matrimonio no va a funcionar. Pero en la medida que más cerca estéis individualmente del Señor, más cerca vais a estar los unos de los otros. Y entonces pongo la imagen de, va subiendo él y ella a través del triángulo, se van acercando al Señor, pero en la medida que se van acercando al Señor, el triángulo se va haciendo más pequeño y la cercanía entre ellos es mayor. Así es, hermanos. En la medida que más cerca estemos del Señor, más cerca vamos a estar unos de otros. En la medida que más amemos al Señor, más vamos a amarnos unos a otros. Porque cuando amamos al Señor, en la medida que amamos al Señor y vamos creciendo en nuestro amor al Señor, vamos creciendo en el amor a lo que el Señor mismo ama. Y vamos a amar lo que Él ama. Y Él ama con todo su corazón a la iglesia. Él te ama a ti con todo su corazón. Y a la medida que yo voy creciendo en mi amor con el Señor, yo te voy a amar más a ti. ¿Cómo perseveramos en nuestra comunión con Dios? Bueno, no voy a decir nada nuevo, no voy a revelar ningún secreto. Lo sabemos. ¿Cómo podemos perseverar en nuestra comunión con Dios? Perseveramos en nuestra comunión con Dios perseverando en la lectura de la Biblia. Perseveramos en nuestra comunión con Dios cuando tomamos tiempo y nos sentamos con Jesús y abrimos su palabra y dejamos que Él nos hable a través de su palabra. Y en la medida que más cerca, hermanos, estamos de este libro, más cerca vamos a estar de Jesús. Y en la medida que más lejos estemos de este libro y de las verdades de este libro, más lejos vamos a estar del Señor. Perseveramos, hermanos, en la comunión con Dios en la medida que vamos conociendo más a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer más a Dios? Conocemos más a Dios a través de su palabra, a través de este libro. Y conocemos a Dios a través de la oración. Y esa es otra cosa, esa es la segunda cosa mediante la cual perseveramos y crecemos en nuestra comunión con Dios. Perseveramos en la comunión con Dios cuando perseveramos en la oración, hermanos. Escuchamos a Dios a través de la Biblia, pero hablamos con Dios a través de la oración.
Y también escuchamos a Dios cuando oramos, porque eso es oración. Oración es hablar con Dios, no solamente es hablar a Dios, sino hablar con Dios. Es un tiempo en el cual nosotros nos ponemos delante del Señor y ponemos toda nuestra atención al Señor. El Señor pone toda su atención a nosotros y abrimos nuestro corazón y derramamos lo que hay en nuestro corazón. A veces es alabanza, a veces es gratitud, adoración. A veces es arrepentimiento, confesión. Otras veces son peticiones. Pero abrimos nuestro corazón con el Señor. ¿Y sabes lo que el Señor hace? Escucha. Dice la Biblia que Dios escucha la oración de su pueblo. Su oído está atento. Cuando tú llegas a tu casa y te postras de rodillas o sentado o de pie, tú comienzas a orar con Dios. Dios dice, ¡shh! Silencio. Está escuchándote. Escucha tu oración. Y no solamente escucha tu oración, sino que te habla en la oración. ¿O no, hermanos? ¿No te ha hablado el Señor mientras tú orabas? El Señor ha hablado a tu corazón. A lo mejor alguien ha escuchado la voz de Dios audiblemente, porque Dios sigue hablando audiblemente. Aquí hay hermanos que pueden dar testimonio de ello. Pero normalmente Dios habla a nuestro corazón. Y nos habla también a través de su palabra, nos trae su palabra. Y nos da respuesta mientras nosotros estamos orando. Y crecemos, hermanos, y perseveramos en la comunión con Dios mientras oramos, mientras perseveramos en la oración. Y crecemos y perseveramos en la comunión con Dios. ¿Cómo? En tercer lugar, perseverando en la comunión con su gente. Cuando yo vengo a la iglesia, cuando venimos a un lugar y nos reunimos en un lugar como este, como en el día de hoy, y adoramos juntos al Señor. Y escuchamos juntos la palabra del Señor y juntos tenemos comunión con Dios. Y de esa manera crecemos. Esa es la manera en la cual perseveramos en la comunión con Dios. Hermano, no podemos crecer. Yo no puedo crecer ni puedo perseverar en mi comunión con Dios si nunca abro este libro. Si nunca abro este libro, si nunca hablo con Él, si nunca me junto con la familia del Señor. Perseveramos en la comunión y por tanto en la comunión unos con otros cuando perseveramos en el estudio, en la enseñanza de la palabra, en la oración y cuando nos congregamos unos con otros. Y como he dicho antes, hermanos, en la medida que crecemos en nuestra comunión con Dios y en nuestra relación con Dios, también crecemos en nuestra comunión unos con otros. En la medida que amamos a Dios y nuestro amor por Dios va creciendo, y hermano, en la medida que más conocemos al Señor, nuestro amor por Dios crece. Cuanto más conocemos al Señor, más amamos al Señor. Es imposible conocer al Señor y no amarle. Cuanto más cerca estamos del Señor, más amamos al Señor, porque en Él todo es amable. Es totalmente lo contrario con nosotros. Cuanto más nos conocemos unos a otros, menos nos amamos porque más vemos los defectos. Pero cuando nos acercamos al Señor, cuanto más nos acercamos al Señor, vemos más sus virtudes. Vemos más lo grande de su misericordia, de su santidad, de su amor, y quedamos prendados de amor por Él. En la medida que más conocemos al Señor, más amamos al Señor. Y cuanto más amamos al Señor, más nos vamos a amar unos a otros. Y cuanto más cerca estemos del Señor, más cerca vamos a estar unos de otros. Ahora, ¿de qué tenemos que tener cuidado? Hay algo de lo que tenemos que tener cuidado y guardarnos, que daña la comunión y que impide que perseveremos en la comunión. Hemos visto en primer lugar qué es la comunión, en segundo lugar cómo perseverar en la comunión, en tercer lugar quiero que hablemos y quiero hablar aquí de algo que tenemos que tener cuidado, de lo que nos tenemos que guardar porque eso rompe la comunión. Fíjate lo que dice en Primera de Juan, tenemos todavía las Biblias ahí, ¿no? En el versículo 5 y 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Continúa Juan, que ha estado hablando acerca del mensaje que han anunciado para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, y está hablando acerca de lo que es la comunión con Dios y la comunión unos con otros. Continúa y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No podemos tener comunión con Él y andar en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Pues, a la luz de la Escritura, andar en tinieblas es andar en pecado. La palabra andar en la Biblia tiene que ver con nuestro estilo de vida. Andar en tinieblas es andar en un estilo de vida pecaminoso. Y Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, andamos en pecado, vivimos una vida, un estilo de vida pecaminoso, mentimos. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y al mismo tiempo estar en rebeldía con Dios. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y al mismo tiempo estar viviendo una vida contraria a la voluntad de Dios, una vida que deshonra y ofende el nombre de Dios. No podemos. Si nos empeñamos en andar en tinieblas, si nos empeñamos en andar de una manera desordenada, en una vida de pecado, en un estilo de vida pecaminoso, pregunto, ¿estamos de acuerdo con Dios? ¿Estamos viviendo una vida de acuerdo con Dios? ¿Podremos caminar con Dios de esa manera? La respuesta es no. No andamos con Dios si andamos en pecado. Y no te engañes, Dios no va a andar contigo. Dios no va a entrar en tus caminos. Si no andamos en comunión con Dios, si no andamos en sus caminos, Él no va a andar en nuestros caminos. Y si no andamos en comunión con Dios, tampoco andamos en comunión unos con otros. Si mi comunión con Dios se rompe, si mi comunión contigo es nuestra relación con Dios, si la comunión que tú tienes conmigo es la relación que yo tengo con Dios, si la comunión que yo tengo con Dios se rompe, la comunión que tú tienes conmigo también se rompe. El pecado nos separa de Dios y el pecado es nuestra comunión. Por lo tanto, nuestra comunión unos con otros se rompe porque nuestra común unión es con Dios. Entonces, hermanos, ¿estoy diciendo que no podemos tener comunión si pecamos? No estoy diciendo eso. Lo que yo digo, y lo que estoy diciendo, y lo que digo, y no lo digo yo, sino que lo dice la Biblia y lo dice Juan, es que no podemos tener comunión con Dios y al mismo tiempo vivir una vida de pecado y un estilo de vida pecaminoso. ¿Los cristianos pecamos o no pecamos? Pecamos, sí pecamos. De hecho, dice el versículo 8 de Juan, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos cristianos, pero no somos perfectos. ¿Hay alguien perfecto aquí? Levante la mano. Pablo mismo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. No somos perfectos, ni vamos a ser perfectos nunca en esta vida hasta que lleguemos delante de la presencia del Señor. No somos perfectos. Seguimos fallando, seguimos pecando. Pecamos por comisión y por omisión. A veces hacemos cosas que no debemos hacer. Decimos cosas que no debemos decir. Y a veces no hacemos cosas que deberíamos hacer. Y no decimos cosas que deberíamos decir. Pecamos por comisión y por omisión. El cristiano peca. Pecamos. Pero el cristiano no vive en pecado. Amén. Pecamos, pero no andamos en el pecado. No andamos en tinieblas. No permanecemos ni perseveramos en el pecado. Pecamos, pero no pecamos a gusto. Pecamos, pero no somos indolentes al pecado. El pecado nos duele. Nos duele. Y cuando pecamos, vamos a Dios en arrepentimiento y confesamos nuestro pecado delante de Dios. Y Juan dice en el versículo 9 de 1 de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Pecamos, pero el pecado nos duele. No podemos. Sabemos que hemos ofendido a Dios. No somos indolentes. Y eso nos lleva, el Espíritu Santo nos convence, nos hace sentirnos mal, gracias a Dios por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos hace sentirnos mal y nos lleva al trono del Señor, nos lleva a los pies del Señor y allí arrepentidos confesamos nuestro pecado. Dice la Biblia que cuando hacemos eso, Dios es fiel y Dios es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestro pecado. Y no solamente perdona nuestro pecado, sino que nos limpia de toda maldad. Y es increíble, hermano, porque no solamente Dios te perdona, te restaura. Dios no te perdona y dice, vale, te perdono, pero a partir de ahora ya no vas a ser igual. No, Dios te perdona y te restaura a la misma posición. Es como cuando el hijo pródigo vuelve al padre. Y el hijo pródigo no está esperando la misma posición que tenía antes. El hijo pródigo está esperando que lo trate como un jornalero, pero su padre viene y lo abraza y lo besa y le dice, tú eres mío. Y le pone el anillo y lo viste. Y él dice, trátame como un jornalero. No, tú eres mi hijo. Y lo restaura. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros nos arrepentimos y venimos y confesamos nuestros pecados. No solamente nos perdona, sino que nos limpia. Como si no hubiéramos pecado. Nos restaura a la misma posición que teníamos antes. Y de esa manera, hermanos, caminamos en luz. Caminar en luz no es no pecar. Caminar en luz es arrepentirnos cuando pecamos, venir al Señor y confesar nuestros pecados. Y dice el versículo 7 de 1 de Juan, que si andamos en luz, como Él está en luz, y andar en luz no es no pecar, es cuando pecamos, dolernos, confesar nuestro pecado y ser limpiados. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, porque tenemos comunión con Dios, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Así que, hermanos, estamos llamados a perseverar, a tener comunión unos con otros. Estamos llamados a perseverar en la comunión unos con otros. Y estoy resumiendo lo que hemos estado viendo. Y nuestra comunión, nuestra común unión está con el Padre y con su Hijo. Nuestra común unión está en que tenemos un mismo Padre Celestial, tenemos un mismo Salvador. Hemos sido salvados por la misma persona, Jesús. Y a través de la misma obra, su obra en la cruz del Calvario, su obra vicaria por cada uno de nosotros. Y tenemos un mismo Señor al cual servimos y debemos servir, no por obligación, sino por amor. No por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que ya nos ha dado. Y esa es nuestra común unión, lo que nos une, que tenemos una misma relación con un mismo Dios, con un mismo Señor. Y no podemos tener comunión los unos con los otros si no tenemos comunión con Dios. Y tampoco vamos a tener relación con Dios si no tenemos relación unos con otros. Entonces, hermanos, crecemos, perseveramos en la comunión unos con otros. ¿Cuándo? ¿Cómo? Hemos dicho. A ver si habéis estado atentos. ¿Cómo crecemos en la comunión unos con otros? Cuando crecemos en nuestra comunión con Dios. Y para eso tenemos que dejar que el Señor nos hable a través de su palabra. Tenemos que orar y tenemos que reunirnos como a Él le agrada, como familia del Señor. Y hay algo de lo que tenemos que tener cuidado. ¿De qué? El pecado, hermanos. Del pecado. Así que, hermanos, perseveremos en la comunión unos con otros. Vamos a orar, Padre. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes